Señor president, senyor comissari, senyor ministre. La delegación del Parlamento que asistirá la semana que viene al Foro de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible tendrá mucho trabajo. En Nueva York, bajo el paraguas de Naciones Unidas, se debatirá sobre la erradicación de la pobreza en todas sus formas. Un tema clave y, de hecho, la causa común, entre otras, de la pobreza energética, de la pobreza hídrica o de la malnutrición. Debemos atacar la raíz del problema sin olvidar que en 2014 eran 122 millones de europeos quienes vivían con riesgo de pobreza o exclusión social, según datos de la Comisión. Se debatirá sobre igualdad y es la misma Comisión quien afirmó que tardaríamos 70 años de seguir la progresión actual a llegar a la plena igualdad. ¿Cómo les explico yo a mis hijas que por el mismo trabajo ganarán un 16% menos que su hermano por el simple hecho de haber nacido niñas y no serán sino sus nietas quienes vivirán en una realidad que hoy ya debería ser normal? Se debatirá sobre la promoción del bienestar para todos, a todas las edades. Y quiero recordar que, de acuerdo con distintos estudios que tiene la Comisión, la desnutrición entre las personas de edad avanzada en Europa es alarmantemente alta. Se hablará de seguridad alimentaria, de la industrialización, de emisiones, innovación, de la protección de nuestros océanos. Temas todos primordiales y retos gigantes para la Agenda 2030, pues aún nos queda mucho camino por recorrer para transformar las palabras pronunciadas y los objetivos plasmados sobre un papel en hechos que nuestros ciudadanos sientan realizados. Este es nuestro deber. Delivery. Moltes gràcies, senyor president, senyor comissari, senyor ministre.